Mari, hola, qué gusto volver a encontrarnos a través de nuestro canal de YouTube. Déjame que te cuente 7. En esta tarde nos encontramos en uno de los parques, considero yo, más emblemáticos de León, ya que cada año se festeja el FIG, el Festival Internacional del Globo. Así es, en el Parque Metropolitano de León. Acompáñanos en esta tarde a hacer una entrevista con una psicóloga y amiga, Ofelia Zacarías. Sean todos bienvenidos. Pues ya nos encontramos aquí con nuestra invitada especial, Ofelia Zacarías, la cual se encuentra aquí en el Parque Metropolitano cubriendo su campamento local de aventureros. Así que, Ofe, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación de poder compartir con nosotros esta entrevista de 7 preguntas especiales. Gracias a ustedes. La verdad es que agradezco muchísimo que me hayan tomado en cuenta para este programa. Y pues estoy muy contenta, Maripaz, aquí en el parque. Como ves, mira, esta vista padrísima de aquí de la presa y este aire fresco aquí. Muy agradable, ¿verdad? Sí. Esperemos que el sol así se quede para que nos deje hacer las preguntas, ¿verdad? Por supuesto. Pues, Ofe, queremos empezar contigo con la primera pregunta. Tu formación profesional, tus estudios, los realizaste tanto en universidades, en escuelas adventistas, como en escuelas públicas. ¿Cómo fue eso para ti? ¿Qué diferencias encontraste entre un ámbito y otro? Yo terminé en el 2004 la carrera de psicología clínica. Estudié en una universidad privada. Aquí en León. Pero también, como bien dices, mi formación también ha sido adventista a través de la Universidad de Montemorelos y de la Universidad de Lindavista con algunos cursos y diplomados. Hay diferencias, obviamente, en la cuestión de la parte de lo fundamental, ¿verdad? Y las prácticas. Pero me ha servido todo, sobre todo la cuestión de mi perspectiva cristiana y adventista para, como dice el apóstol Pablo, examinarlo todo y retener lo bueno. Y dejar lo malo, ¿verdad? Por supuesto, así es, Maripaz. Ofe, ¿es la psicología una ciencia en la cual el cristiano pueda acudir teniendo confianza? ¿Es la psicología algo que la palabra de Dios apruebe? Bueno, como toda ciencia, Maripaz, tiene sus errores, ¿verdad? Viene o es humana y sabemos que toda ciencia en lo que esté de acuerdo con la palabra de Dios, pues es verdadera. Entonces la psicología tiene muchas cosas que corresponden. Por ejemplo, en Proverbios dice, ante toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, el corazón es la mente. Así que, pues, la psicología es el estudio de la mente. Así que podemos decir que sí, es aprobada por la palabra de Dios. Ahora, en cuanto a que si podemos acudir con confianza a ella, pues sí, yo creo que es necesario, somos seres inteligentes con libre albedrío y podemos cuestionar también lo que no pudiera concordar. Yo pienso que sí, podemos, la hermana White, por ejemplo, habla de que debemos de conocer el funcionamiento de nuestra mente, el Claro. funcionamiento de nuestro cuerpo, para saber cómo tener, estar saludables. Entonces es un deber de cada uno de nosotros nuestra salud mental y nuestra salud física. Bueno, eso creo que es Ujú. una pregunta importante porque hay a veces cierta parte de las feligresías que no tienen mucha confianza en eso, pero ahora que nos abres un poquito ese panorama, podemos entonces tener confianza de saber que se puede uno acercar a esa rama. Así es. Ofe, ¿qué diferencia encuentras tú entre la psicología que enseñan en las instituciones seculares y la psicología que enseñan en las instituciones adventistas? ¿Cuál es la mayor o menor diferencia que tú ves ahí? Bueno, una de las diferencias principales, Maripaz, que he visto es la cuestión, por ejemplo, de que dan que el ser humano puede solo, ¿sí? El conectar con tu ser interior,
que cuando lo logres va a brotar una salud impresionante Un poder. dentro de ti mismo. Eso es algo que siempre chocó desde mi formación adventista en la universidad. Siempre yo he creído que hay un poder superior, que yo lo llamo Dios, ¿verdad? Y que Él puede transformar. Obviamente cuenta la voluntad humana y es ahí el darse cuenta que tienes una situación que no puedes resolver. Entonces, esa es una de las principales diferencias. Por ejemplo, está la cuestión de la terapia de los alcohólicos anónimos, los 12 pasos. Yo creo que ha funcionado bastante precisamente porque deja de lado ese ser humano todopoderoso, ¿sí? Hace ver que el ser humano tiene limitaciones y que cuando reconoces que tienes un problema y acudes por ayuda a un ser superior, hay sanidad. Y por eso ese programa funciona mundialmente. Yo creo que la psicología también debe de volver o aprender de esa terapia de AA para saber que también esa espiritualidad es necesaria para el sanamiento y que no está dentro de nosotros, sino fuera de nosotros. Claro, es algo que, pues sí, creo que dijiste algo muy importante, creo que necesitamos como entender esa parte, porque a veces sí las creencias son de que yo puedo solo y me esfuerzo, pero realmente tenemos que recordar que es Dios el que nos ayuda a poder lograrlo. Exactamente. Es como esa frase, ¿no? Poder divino más voluntad humana igual a éxito. Así es. Entonces, claro que se necesita la cooperación del ser humano, no lo vamos a dejar de lado, pero sí se necesita ese poder fuera de nosotros. Fuera de nosotros. Ofe, una pregunta que es así importante. ¿Cuál es tu tratamiento hacia los pacientes que tienen una creencia darwiniana? Dado que tu creencia es más enfocada hacia el creacionismo, ¿cómo manejas esa parte entre unos pacientes que creen en la evolución y los otros pacientes que creen en la creación? Ok, interesante pregunta. Mira, yo desde la perspectiva obviamente que creo de un Dios creador, es importante en el tratamiento porque yo lo aplico en el sentido de que ellos son valiosos. Obviamente cualquier psicólogo, aunque no crea en Dios, da un valor importante al ser humano, a todo ser humano, y con ética los trata, pero yo creo que una psicóloga cristiana da un valor aún mayor. ¿Por qué? Porque ve a esa persona desde todo integral, ¿sí? Por ejemplo, mente, cuerpo y espíritu. Y lo ve como alguien creado a la imagen de Dios. Alguien que no solamente, como dice Darwin, no nada más es un accidente aquí, ¿no? No solamente nace, crece, se reproduce y muere y se acabó todo, sino que ve en esa persona alguien más, alguien que tiene que trascender a la eternidad. Que tiene un propósito. Exactamente, tiene un propósito, vino aquí con ese propósito. Entonces, ayudarle a descubrirlo es la tarea, una de las tareas que tengo en mi consultorio. Porque es triste ver que esta teoría, a mi parecer, ha creado muchos, por ejemplo, problemas de autoestima. Cuando tú, pues eres insignificante, al fin y al cabo eres insignificante en el universo. Uno más, entre miles de millones, ¿sí? Por ejemplo, trastornos de depresión. ¿Quién no se va a deprimir al no sentirse especial, al no sentirse único, al no sentirse amado? ¿Sí? Entonces es importantísimo esta cuestión, ¿verdad? De este origen, el saber de dónde venimos, porque nos permite responder a esas preguntas. ¿De dónde vienes? ¿Qué haces aquí? ¿Y hacia dónde vas? Que son preguntas básicas en el ser humano. Muy interesante tu respuesta, Ofe. La verdad, creo que ahora que te escucho, hasta yo misma lo comprendo un poco más. Realmente es importante tenerlo muy en cuenta, saber que todos somos únicos y especiales. Así es, y que tenemos a alguien que está al pendiente de nosotros. No somos uno más entre miles de millones, sino que nos conoce por nombre, ¿verdad? Y que está al pendiente de nuestras necesidades. Eso nos ayuda a salir de la depresión, a combatir la ansiedad, a tener esperanza, a pesar de cómo vemos el mundo, Maripaz. Tú sabes cómo está ahorita, y Qué más aún después de esta impresionante. pandemia, ¿no? Qué impresionante, de verdad, Ujú. que a pesar de que somos tantos, o sea, realmente todos somos
especiales. Estamos en una sociedad que defiende ideas contrarias y que vemos que cada día esas ideas se van normalizando, que parecen ya muy naturales, que van en contra de los principios bíblicos, que van en contra de la palabra de Dios. ¿Cómo manejas tú ese tipo de situaciones en tu consultorio? Uy, pues es una pregunta escabrosa, es un tema difícil, Maripaz. Pero yo creo que lo principal es tratarlo con tacto y respeto, porque ellos, por ejemplo, una de las situaciones que me topo en el consultorio es la cuestión de problemas de identidad sexual, ¿sí? Y sobre todo en mujeres. Entonces, yo creo, tuve yo de hecho una paciente ya hace tiempo con este problema y lo hablamos, tanto ella como yo, ella su posición, pero yo también la mía, ¿verdad? Obviamente desde mi formación cristiana. Y estuvimos de acuerdo en trabajar los otros problemas y respetar la parte que ella creía en su identidad. Obviamente, si ella hubiera cambiado de parecer y hubiera dicho, vamos a trabajar esa parte con gusto, ¿sí? Pero yo creo en la libertad que Dios nos ha dado a todos de tomar nuestras decisiones. Entonces, tanto ellas son libres de decidir, como también decidir tú, tus creencias y en qué es lo que debes de hacer como profesional en esta área de la salud mental. En lo particular, yo recomiendo, ¿verdad? Que sí, no recomiendo, me refiero a que hay una manera que, no, que cuando ellos deciden hacer un cambio en esto y reconocen que hay un problema para ellos, pues claro, estar abiertos para apoyarlos, ¿verdad? Por ejemplo, hay una película que quisiera recomendar al respecto, se llama Yo soy Michael. Este es el actor James Franco, quien hizo este papel, es de la vida real de un activista gay en San Francisco, California, donde él decide ya cambiar de identidad sexual y ser buscar una pareja, una mujer, ¿sí? Y algo de lo que él le motivó es que su mamá había muerto y quería volver a verla en el cielo y sabía que esa conducta pues no la iba a llevar. Yo creo que todos tenemos una conciencia, ¿no? No es necesario estar sobre este tipo de personas diciéndoles que eso es incorrecto. Yo creo que ellos ya lo saben y su conciencia les dice. ¿Por qué? Porque creo en un Dios que está al pendiente de ellos, llamándoles a vivir de acuerdo a lo que, a cómo Él los formó, con, con un sexo ya determinado. Entonces, yo creo que eso es importante desde el consultorio, hacerlo sobre todo respetar y tacto. Así es. Ofe, sin duda alguna tienes muchas historias, muchas anécdotas que compartir, pero sin entrar en detalles de nombres, ¿cuál ha sido alguna experiencia que has tenido dentro del consultorio que ha dejado de cierta manera una huella en ti? Bueno, son muchas pacientes las que he tenido, pero en particular recuerdo a una que le vamos a poner María. ¿Sí? María. Es una mujer que pasó por varias violaciones y abusos sexuales en su niñez, pero a raíz de eso cayó en adicciones. Ella luchó siempre por ser madre y finalmente lo logró, más o menos como a los 40 años. Eh, pero a raíz de su adicción que tenía cuando tuvo al bebé, como todavía al año y medio, perdió la custodia de su hijo. Actualmente está rehabilitada y está luchando nuevamente por tener a su hijo con ella, que ahorita ya tiene 5 años. Entonces, es una mujer, la verdad, admirable. En ella lo que le ha ayudado bastante es su fe, ¿sí? El, gracias a que cree en Dios, a que cree en un ser que la ama, eso le ayudó a dejar las adicciones, a buscar ayuda, a aceptarla, a también perdonarse a sí misma, porque hay mucha culpa. Yo creo que uno de los sentimientos que más daña al ser humano es la culpa.
Entonces le ayudó a perdonarse, a pedir perdón, ¿verdad? A sanar toda esa parte también con su familia, porque tenían pésimas relaciones en la familia y ahora está luchando por su hijo. Es un caso, la verdad, entre muchos, obvio, muchas mujeres admirables que me ha tocado tener en el consultorio, pero ella en particular tiene un lugarcito en mi corazón. Ha dejado Una una impresión huella, en ti. sí, Sí, pues es que supongo que ha de ser muy difícil tratar de superar una situación así. sí, bastante. Y eso precisamente, te decía, la llevó a las adicciones y a tratar de destruirse a sí misma, ¿sí? Pues esa culpa, cuando ella pues fue una víctima, además de mucha violencia que vivió, pero ha aprendido también a poner límites, a defenderse, a amarse, a valorarse. Ay, Ofe, pues ahora que te Ujú, escucho, de verdad, admiro tu trabajo ujú. porque qué capacidad tienes de escuchar todas esas situaciones y de saber darles una orientación que ellos, pues, lo que necesitan, algo adecuado para sus problemas, para sus dolencias. Sí, yo pienso que no, yo soy un instrumento. Creo que ahí he encontrado mi propósito, ¿verdad? Y creo que Dios es el que obra. Yo solamente soy parte de eso, pero Él es el que da la sanidad y obviamente lo que mencionamos al principio, la voluntad de las personas de salir adelante. Así Sí, es, Ofe. ajá. Pues llegamos a nuestra séptima y última pregunta, Ofe. ¿Qué Tan rápido. reflexión? Y súper rápido se nos pasó este rato, todo muy ameno, muy agradable. Sí. Ofe, ¿qué reflexión podrías darnos a todos, a la audiencia, a todos los que nos escuchan? ¿Qué quisieras decirnos? Yo creo que es necesario que quitemos ese estigma del psicólogo, de que ir al psicólogo es algo negativo, ¿sí? A veces, como que está esa parte, ¿no? Confiesas, voy al psicólogo y, pero ¿por qué? O sea, eres una persona débil, eres una persona incapaz, ¿qué ocurre contigo, no? Y yo creo que culturalmente debemos de eliminar eso. Yo creo que es necesario tener ese espacio para que alguien te escuche, alguien empatice contigo, alguien te guíe, ¿sí? Claro, es importante buscar un psicólogo, una psicóloga que de acuerdo a tus principios, de acuerdo a tus creencias también, pues no haya esa discordancia, ¿no? Y yo invitaría a todos a buscar ese espacio para su salud mental. Sabemos que ahora la depresión es la segunda causa de muerte después de los infartos. Y ahí se ve cuán importante es estar sanos mentalmente, cómo está la relación mente-cuerpo tan estrecha, ¿verdad? Que a veces pues nos cuidamos nuestro cuerpo y descuidamos nuestra salud mental. Entonces yo les aconsejo, por favor, quitemos ese estigma, busquemos, ¿verdad? ¿A quién nos puede escuchar? La cuestión también, desde hace mucho tiempo lo dijo un filósofo griego, conócete a ti mismo. Yo creo que esa es una parte importante porque Jesús dijo que ames a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amor debe de partir de uno mismo hacia los demás. Y si no te conoces, no puedes amar a alguien que no conoces. Entonces, hay que conocernos a nosotros mismos para poder amarnos y así poder amar a los demás. Eso va a redundar en grandes beneficios en nuestra salud física, nuestra salud emocional y obviamente en nuestra salud Nuestra espiritual. salud espiritual. Así que pues ese es el consejo. Vayamos al psicólogo. Vayamos al psicólogo, todos juntos. Así es. Ofe, pues muchas gracias de verdad por aceptar esta invitación. Fue una entrevista muy grata, algo muy agradable poder compartir contigo estas preguntas y tus respuestas, claro, muy interesantes. No, gracias a ti, Maripaz. La verdad es que me divertí mucho, estuvo padrísima. Eres buena entrevistadora. Y tú muy buena psicóloga y tus respuestas excelentes. Ofe, Gracias. muchas gracias, que Dios te bendiga mucho. Gracias, Maripaz. A ti también. Agradezco infinitamente a Déjame que te cuente 7 por esta entrevista. Gracias por este espacio. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos pronto y les dejo con esta belleza de la presa aquí en Parque Metropolitano. Hasta pronto.